Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Queda con ustedes Jimena Mercado. Bienvenidos a Cabildeo TV. Me encuentro esta vez con el ministro de Economía y Finanzas, el señor José Luis Parada, con quien vamos a tener el gusto de conversar unos minutos. Ministro, mucho gusto. Hay muchos temas pendientes. Hay una preocupación también de algunos sectores, vamos a decir, medioambientalistas, que miran con preocupación que en el gobierno de transición no se ha podido anular el decreto supremo por el cual Evo Morales autorizó la quema y desmontes tanto en el departamento de Santa Cruz como en el Beni. A un mes de ese decreto, el año pasado, hubo un desastre ambiental inmenso. ¿Qué nos puede decir? ¿Hay voluntad para revertir esto? Sí, Jimenita, muy buenas tardes, un saludo. Lo que tenemos que ver aquí es buscar el punto justo medio entre lo que es desarrollo económico y desarrollo sostenible. Porque en algunos casos también el medioambientalista se va a los extremos o el desarrollista económico se va a los extremos. Hay que buscar los puntos justos medios. Este caso lo conozco bien porque me tocó estar justo en el momento en que se iniciaba el tema de los incendios. En primer lugar, efectivamente ese decreto aumenta para que 20 hectáreas de 50 puedan quemarse, lo cual te duplicó los incendios. La gobernación tiene el sistema de alerta temprana de incendios forestales, el SATIF, y ahí te das cuenta que después del decreto se duplican en el mes de agosto, porque creo que el decreto salió en julio por ahí, se duplican y el siguiente año se duplican el número de incendios. Este sistema anuncia cada quema que hay y se comunica a los municipios. Pero los municipios muchas veces no daban credibilidad a esa información. Se le decía, oiga, tiene usted 3 incendios. Pero cuando vimos ya este tipo de incendios que se fueron masificando, bueno, explotó y fue muy difícil controlarlo. Se tuvo que llamar a gente experta de afuera, y sobre todo los medios que teníamos, acuérdense del supertanker, y ahí también, en eso el gobierno central también cometió varios errores, como hacer un comando conjunto, traer el supertanker, y ahí, por ejemplo, se escuchó charla de 2 ministros, donde uno le decía, primero va por delante una avioneta y por detrás va el supertanker para echar el agua, identifican. Y uno le dijo al otro, ¿a qué velocidad va la avioneta y a qué velocidad va el supertanker? Con eso les demuestro cómo se manejó desde el gobierno central el tema de los incendios de Santa Cruz. Por eso llegamos a lo que llegamos. Creo que aquí lo que hay que tener claramente es que la predisposición del gobierno de transición es ordenar y darle a cada nivel su competencia y su responsabilidad. Aquí, ese informe que se tiene diariamente, es pasada de 2 satélites de lo que es el SATIF, te permite simplemente evitar el tema de incendios. Por otro lado, todos los municipios tienen unidades de control forestal. Es cuestión que comiencen a operar. Pero la predisposición es revisar todo lo que se refiere al control de incendios. Ministro, porque no puede haber un decreto en que te diga, sencillamente no presentan ningún plan de ordenamiento. Es como que aquí le digan construya su casa y hágala como le dé la gana. Entonces, ese tipo de cosas el gobierno lo está analizando y creo que va a manejar una política completa, integral de lo que es el manejo de bosques y también el desarrollo forestal, que en los últimos 14 años definitivamente se vino para atrás por muchas medidas que contradecían. ¿Se toca o no se toca el decreto? En su esencia, le digo. No, hay que tocarlo en la esencia, el decreto y también el tema de la ley. Pero no vamos con parches, vamos a soluciones integrales que se tienen que dar. Entonces, se están haciendo los estudios, están revisando, no queremos improvisar y lo que se está haciendo es que se va a tener que anular porque consideramos que es una de las causas que ha ocasionado estos excesos en incendios y eso lo ratifica el tema del SATIF. Perfecto. Ministro, ha tenido un costo altísimo económicamente hablando el hecho de asistir a este desastre.
y ha tenido impactos. Ahora se habla en el mundo de este fenómeno, el cisne verde, una crisis financiera que se da producto de estos eventos climáticos, desastres ambientales. ¿Será que se ha cuantificado desde el Estado cuánto nos va a costar este desastre? Lo que hay que ver aquí que el 2008 ya hubo una crisis financiera muy fuerte, que primero pensaron que era simplemente de papeles, posteriormente hemos visto que pasó al área, al sector de la economía real y por último terminó en el área social. Estos eventos internacionales, sobre todo de desastres, tienen un impacto muy fuerte en la economía internacional. Sobre todo estamos viendo, sin ir muy lejos, el coronavirus. En este momento ya están comenzando a sacar los primeros datos de pérdidas que dan por el tema primero de turismo, más todas las medidas que hay que tomar para lo que es controlar. Hay toda una ciudad que está totalmente aislada y los daños pueden ser mucho mayores. Y hemos escuchado al presidente de la OMS que dice que en 18 meses se puede tener la cura. Creo que estos eventos son los que estamos analizando y estamos viendo cómo puede impactar en Bolivia, porque acá también tenemos mucho de producción agropecuaria, cubrimos el tema de los alimentos en una buena proporción y yo creo que hay que hacer un estudio serio y ver cómo nos puede afectar, porque también le va a afectar, si le afecta a Brasil, si le afecta a la Argentina y todo lo que es Amazonía peruana, lógicamente que va a afectar en toda la economía latinoamericana. Sin embargo, ministro, ha crecido la frontera agrícola en los últimos años, sin embargo tenemos más importación de alimentos. Parece que no van par con par la tierra y la producción de alimentos. Pero yo creo que aquí hay dos problemas que hay que considerar. El tema de las semillas transgénicas, aquí hay también una gran discusión entre los ambientalistas, que he escuchado hasta algunos que dicen que el que se alimenta mediante semilla transgénica se puede terminar muriendo. Creo que todo el mundo está comiendo ahora de semilla transgénica y creo que ahí lo que tenemos que ir viendo nosotros es cómo incorporamos nueva tecnología. Cuando usted ve que en el tema tecnológico estamos muy retrasados, el tema tecnológico juega un papel fundamental en rendimientos, en producción, en productividad, y hemos estado muy retrasados por medidas que hasta cierto punto las considero cavernarias, por ejemplo, cupos de exportación, no utilizar semilla mejorada, lo cual le quita mucha competitividad, porque si en un lado están produciendo 70 quintales y aquí estamos produciendo 30, lógicamente el problema es que lo tenemos nosotros y hay que mejorar hasta alcanzar niveles de producción y productividad acorde a lo que hay en el nivel internacional, porque de esa manera usted también va a bajar los niveles de importación de alimentos, porque ¿qué es lo que está pasando? Perú utilizó políticas pero profundas que han incentivado el tema de la producción agropecuaria. Y ahí tenemos muchos productos, sobre todo en el lado del altiplano, sobre todo hortalizas, frutas que vienen del Perú, cuando usted las puede tener en Santa Cruz o en Cochabamba o en Tarija. Entonces, pero no están dadas las condiciones. Entonces, lo que hay que ver es en el tema de producción y productividad y se puede equilibrar estos desequilibrios en el tema que usted está planteando. Más de 1 millón de hectáreas se ha perdido de bosque en la Chiquitanía. ¿Cuánto se podrá reconstruir, si vale el término, porque se sabe que es un bosque único? ¿Y cuánto se va a destinar a la producción agropecuaria, a la agroindustria también, destinada a los biocombustibles? Yo creo que el año pasado por primera vez se queman 3 tipos de bosque, porque es tanto en el área del Chaco, es en el Pantanal, es en la parte de la Chiquitanía. Es una pérdida muy fuerte que esperemos que viene una etapa de restauración, reconstrucción, son 2 etapas distintas y creemos nosotros de que también hay una gran cantidad, por ejemplo, de barbecho que se desmontó en su momento y puede ser más barato utilizar un programa de esos para habilitar para la producción de nuevos productos, sobre todo de exportación. Si usted ve 2 aspectos, la China está comenzando a comprar carne vacuna y si abrimos el mercado chino, vamos a tenernos que acostumbrar al pollo porque no va a alcanzar lo que mandemos ni lo que produzcamos. Y creo que aquí lo que hay que hacer es un ordenamiento en el uso y tenencia de la tierra.
14 años se ha movido por una decisión estrictamente política y de prebenda. Creo que aquí hay que fijar políticas claras de qué tipo de productos se deben incentivar, cuáles son las condiciones que debemos dar y sobre todo los adelantos en investigación. Solo le doy un dato. El IPTA en los años 80 era el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria. Se acabó el crédito y se acabó la investigación. En los años 90 el SIPTA, el Sistema de Innovación Tecnológica Agropecuaria, lo mismo, se acabó, se crearon 5 fundaciones, se terminó la plata de los créditos y se terminó la investigación. Y en Santa Cruz hay, por ejemplo, el Centro de Investigación Agrícola Tropical, tiene 46 años, ha liberado muchas variedades, inclusive la chachairú tiene la patente que se utiliza en Australia, y tuvimos un convenio con Embrapa para todo lo que es biocombustibles y tener toda la experiencia de Brasil con el tema del etanol y todo. Bueno, vino uno del INIAF en el año 2010, 2011, le dijo a la señora Chacollo que ese convenio no le convenía al país, esto, lo otro, y lo cortaron. Y perdimos toda esa experiencia de Embrapa y de Brasil que nos estaba dando a Santa Cruz y era a todo el país. Entonces, tenemos que comenzar a pensar seriamente en tecnologías, primero, control de semillas, para tener rendimientos y no nos estén metiendo cualquier tipo de semilla. Segundo, ¿qué tipo de transgénico vamos a utilizar? Si seguimos, los rendimientos van a ser bajos y vamos a tener problemas. Por lo tanto, creo que la política agropecuaria, como se fue manejando en los 14 años anteriores, no tuvo nada, ni siquiera de proveer un mercado seguro para todos los alimentos, cuando Bolivia los puede producir. Entonces, eso es lo que pensamos dejar establecido en un gobierno de transición y que el nuevo gobierno ya fije una política clara. Primero, de exportación. Nadie vive en ningún país de la demanda interna. La demanda interna, chiquitita, esa, no. Si no se exporta, si no hay una política clara de exportación, generación de divisas y sobre todo reducción de importaciones, es muy complicado. Perfecto. Ministro, se sabe que el modelo ha sido muy extractivista y se ha profundizado el modelo en los últimos años, pero hay también necesidad de transparentar la verdadera situación del sector hidrocarburos energético. Usted ya nos decía que tenemos excedente en electricidad y no hay mercados. También los mercados del gas se han achicado. Entonces, ¿qué información ustedes van a proveer, por ejemplo, a los candidatos que necesitan plantear propuestas económicas que vayan más allá del gas? Acá tenemos que ver un tema. Los hidrocarburos han tenido un doble efecto negativo por una sencilla razón. Se levantó mucha expectativa con respecto a la administración de los recursos naturales de hidrocarburos, que era la que generaba los ingresos. Efectivamente, de 4.000 millones sube más o menos a 24.000 millones el 2014. Pero después se cae a 10.000, se cae 62%. Pero el 2009 sacan una constitución política del Estado en la cual incorporan 101 artículos de derechos y a la vez crean responsabilidades. Se cae el ingreso de los hidrocarburos que afecta a más de 370 instituciones públicas, con lo cual usted tiene un desequilibrio en universidades, municipios, gobernaciones para cumplir con todas las competencias que se incorporaron en lo que es el tema de la Constitución. Este sector de hidrocarburos tenemos que tener claro que no pudo abastecer el mercado interno. En el 2010 ya se vio que comenzaron a importar gasolina y dieron un gasolinazo del 80%. Un tema que siempre se lo utilizaba de subidas 8, 9% y todos los gobiernos lo hicieron. Ellos quisieron utilizar 80% y se les cayó. Entonces, lo que hay que hacer a partir de aquí es tener una claridad en exploración, sobre todo exploración, porque no hemos aumentado las reservas tampoco de gas. Y los negocios de gas que eran a 30 años con Brasil, lo mismo con Argentina, el máximo plazo en este momento son 3 años. Pero con el Brasil, gobierno tiene la responsabilidad ahora de transparentar el verdadero estado de situación. No, el verdadero estado de situación en este momento es crítico porque de una u otra manera tenemos que suplir el tema de la subvención de los carburantes. Se tuvo que renegociar con Brasil
el convenio, y ahí hubo muy buena voluntad de Brasil, un buen trabajo técnico, y de 30 millones de metros cúbicos de gas bajamos a 18.200.000. Ahí, si hubiera seguido el convenio con 30 millones de metros cúbicos de gas, estaríamos pagando de multas casi la mitad de la renta petrolera. Entonces, ya hay una certidumbre sobre cuánto va a ser el gas que se tiene para Brasil y cómo se lo va a negociar. Por ley tiene que haber certificación de reservas. ¿Alcanzarán ustedes? Sí, ya está trabajando Yacimientos. Yo creo que antes de agosto se va a tener la certificación real. Y también a la vez un programa casi de emergencia de exploración, porque acuérdese que también hemos subido de 7 millones de metros cúbicos de gas a aproximadamente 13 millones de metros cúbicos de gas del consumo interno, más el de Argentina. Y como cayó también la parte de producción de aproximadamente 62, 63 millones de metros cúbicos de gas a 56, lógicamente lo que tenemos que hacer es seguir explorando para tener garantizado el mercado interno y los negocios que podamos tener con Brasil y Argentina, que todavía hay unos años que nos pueden dar un ingreso hasta que vamos encontrando otro tipo de ingresos, puede ser con temas de incentivos al sector agropecuario y ver otros productos que nos permitan ir supliendo estos productos que tenemos en este momento ya en bajada. Lo mismo estamos viendo en el sector minero. Hay un sector minero con un potencial muy grande. Tenemos una minera, San Cristóbal, que es muy eficiente en la utilización de recursos, y un sector público también que está bastante deficiente en lo que es la administración de recursos. Por eso también se está generando un déficit ante la bajada de precios de materias primas que se han dado en esta última etapa por este tema del coronavirus. Se está analizando el impacto, porque también ahí seguramente hay que cambiar algunas políticas y sobre todo despolitizar el tema de los proyectos principales. No puede ser que el litio, que el 93 Jaime Paz Zamora quiso firmar un convenio con el litio, con la Litco, que era la segunda empresa productora de litio, se lo anularon por temas políticos o por lo que se vio en ese momento, y hemos perdido todo este tiempo y estamos en las mismas. Han anulado uno con Alemania, y yo creo que lo que hay que hacer es pensar seriamente en qué se quiere del proyecto de litio. Perfecto. Pero en las condiciones en que se quiere politizar por un lado o por el otro, vamos a seguir de aquí a otros 20 años preguntando qué se hace con el litio. Acuérdense que si hubieran estado con la Litco, hubiéramos vendido a más o menos $40,000 la tonelada. En este momento está en 6,000. Esa oportunidad ya se perdió, y es lo que no podemos seguir haciendo y jugando con el país, y sobre todo con la economía del pueblo boliviano. Si me permite, ¿qué se va a hacer con las empresas chinas que están explotando de manera ilegal oro en la Amazonía? ¿Se han asociado también al margen de la ley con las cooperativas bolivianas? No, eso se va a tener que ir normalizando, porque es una buena cantidad que se puede generar, sobre todo para aumentar las reservas. O sea, no hay para qué se la estén llevando todo. Lastimosamente, con el anterior gobierno había un libertinaje en el sentido ese del uso de los recursos naturales, aunque decían que luchaban contra eso. Se están buscando las políticas, ponernos de acuerdo, pero que también ese oro que sale del país, primero también beneficie, que puede perfectamente aumentar las reservas del país y ver cómo se las administra mejor. Creemos nosotros que ahí va también un control de lo que es el medio ambiente, la explotación, porque los daños ambientales que quedan después de ciertas explotaciones, el Estado las termina pagando. ¿Se tendrán que revisar esos contratos, esas áreas mineras explotadas? Se tiene que revisar, creo, todo. No es cuestión de dejarlas explotar como se está explotando. Es muy bajo en este momento el tema. Si usted se fija, las regalías mineras son de las más bajas. En regalías de hidrocarburos se paga 11%, en regalías mineras 3%, y el sector privado genera casi el 55%, y el sector público ahí tiene algunas fallas. Estamos con la planta de la minadora de Puerto Suárez, en la utilización del hierro, que es una nueva área que podemos nosotros explotar con nuevos ingresos. Pero eso tiene que ser ya bajo una política de Estado ordenada, y sobre todo en la cual los resultados
de utilidades, también se beneficie el pueblo boliviano. Creo que hay donde ordenar y creo que aquí hay que hacer conciencia de que también tenemos que manejar una racionalidad en el tema de la explotación y tenemos que dejar afuera el tema político y comenzar a pensar más, como dicen los chinos, una gestión económica hace una gestión política eficiente. Una mala gestión económica, definitivamente una gestión política no es viable. Perfecto, se nos va el tiempo. Ya la última consulta. Usted ya ha adelantado de que la política monetaria se va a mantener, es decir, el tipo de cambio se va a mantener, eso para no generar sorpresas. Sin embargo, ¿esto va a ser sostenible para el próximo gobierno? Yo creo que va a ser sostenible por lo que Bolivia es una economía chica, no necesita tampoco muchos recursos para buscar equilibrios y sobre todo tiene un potencial productivo. Si nosotros, las demandas sociales, un poco se racionalizan y sobre todo comienzan a tener un cauce normal hacia un gobierno que busca soluciones, el que venga va a tener la posibilidad en el mediano y largo plazo buscar equilibrios. Creo que tenemos una gran ventaja. Primero, que se produce gran parte de los alimentos en Bolivia. Y si mantenemos el tema de transporte, más los sectores extractivistas, entre comillas, con mayor eficiencia, más el sector agropecuario generando divisas y estabilizando exportaciones, consideramos que puede ser un programa exitoso y no necesitamos mucho porque también el gasto público tendría que racionalizarse y buscar que las empresas comiencen a generar utilidades, también las del Estado, y las que no, pues el nuevo gobierno tendrá que ver qué medidas toma para equilibrar lo que es el déficit fiscal. Muchas gracias, ministro. Así terminamos un programa más de Cabildeo TV. Hasta la próxima. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.